Hola, feliz Día del Padre. Así comienzo hoy. Feliz Día del Padre, ¿no? 4 palabras que decimos una vez al año o siempre. Bueno, después de tantos días regresar en un vivo hoy. Hola, bueno, voy saludándolas. Hola Verónica, María Julia, Mónica, Adriana. Hola, ¿cómo les va, Rocío? Paula, a ver dónde somos para ir conectando los hilos dorados del amor que somos. Adriana, María José, Andrea, Alejandra, Claudia, Rocío, hola, ¿cómo les va? Qué lindo encontrarnos hoy en este día que para mí era Uruguay, buenísimo, Gabriela, mujer de tribu, Córdoba, Rosario, vamos a unirnos, vamos a hacer la bol. Hola, Natalia, esperando el vivo. ¿Cómo estás, Natalia? Desde España, Perú. Bueno, hacía mucho que no hacía vivos, ya como que perdí. Hola, Noemí, hola, Marcela, Castelar. Qué lindo, ya vamos sintiendo. Nuria, ese calor de aquellos que nos vamos reconociendo en una linda frecuencia, sintiéndonos que estamos en labor haciendo lo que cada uno de nosotros haga cuando lo estamos haciendo desde el corazón, honestamente, y asistidos por el espíritu que nos contiene, estamos haciendo grandes obras. Y toda obra comienza por uno mismo. No puedo enseñar lo que no he aprendido, no puedo regalar lo que no tengo aún. Córdoba, bien. Karina Córdoba, seguimos ahí mientras vamos entrando a ver cuántos somos. Vamos uniendo nuestros corazones a todo norte, sur, este, oeste. Casi todo el mundo hoy está celebrando el Día del Padre, a diferencia del Día de la Madre, que tiene diferentes días. El Día del Padre, no sé por qué, está mucho más generalizado. Europa, Francia, algunos países de Europa, Francia, Italia, Venezuela, Colombia, México también, Argentina, Uruguay, Chile. O sea que estamos, qué interesante, que a través del Día del Padre estamos más unidos que el Día de la Madre, que nosotros en Argentina lo celebramos en octubre. Bueno, mientras van entrando... Verónica, qué lindo, estuve pensando en vos hoy. Alida, Valeria, Cintia, uy, cuánta gente linda, conocida, gente unida a esos hilos dorados. Devoto con Susi. Bueno, a ver. Bueno, el tema es el Padre. El tema que no es un tema, es una realidad. Y estos días, ayer, hice el renacer y nos tocó hacer una experiencia con papá. Una experiencia, si hay alguna bragado, bueno, ahora voy a comenzar el vivo. Si hay alguna de ustedes que haya estado ayer en nuestro Descubriendo 3, siento mucho por aquellos que se van bajando, que no pueden sostener en el tiempo la responsabilidad de ir hacia más. Infinidad de razones siempre habrá para abandonar, siempre. Lo más fácil es abandonar, como decía Hellinger, morir es más fácil que asumir la responsabilidad de vivir. Entonces ayer en nuestro renacer número 3, nos tocó vivir la experiencia con papá. Y después de lo vivido, porque cada año es distinto, no hay 2 renaceres igual, porque no hay 2 días igual en la vida de nadie, siempre es un día nuevo, un día lleno de posibilidades. Hoy decidí, esta mañana, cuando les hice el pequeño video, de que estaba bien dar mi mirada acerca de esto de feliz día papá. Hace muchos años, hace más de 30, que acompaño personas, que vibro sus historias
vengo de un viaje maravilloso en Lérida y Barcelona, el cierre del último círculo lumínico. Ya saben que no utilizo la palabra constelación porque genera confusión con lo que yo hago. Tocó el primer círculo, tocar de una mujer que había sido abusada por su padre. Y hoy que celebramos el Día del Padre, leyendo a unas, a otras, las redes, un poquito que hice esta mañana, dije, wow, cuánto maquillaje acerca de papá, ¿no? ¿Qué quiero decir con maquillaje? Nos hemos inventado un padre, ya sea como amoroso, o nos hemos inventado un padre como el ogro, el malo de la película. En realidad, esa invención no viene de nosotros, viene del colectivo, de la experiencia que yo tuve dentro del útero de mi madre cuando estuve 9 meses en su útero. Desde lo que yo les voy a compartir es una visión absolutamente personal, que puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero es una mirada a través de, que me lo da mi propia experiencia como edad y mi experiencia de tantos años acompañando historias dolorosísimas, que en primera instancia descalificamos, le quitamos importancia, o como una vez le dijo una psicóloga a un cliente, a un alumnito del colegio donde yo participaba, le dijo, no sos ni el primero ni el último que sus padres se van a divorciar. Con esta frase empiezo y les digo que para el hijo, y yo soy una de ellas, cuando papá y mamá disuelven su matrimonio es un dolor irresistible. Y afuera, para no sentirse culpable, mi mamá y mi papá, que son Barbie y Ken, le disminuyen la carga de dolor. Y esto es lo que yo quería hablar hoy. Porque hoy todos los papás son fantásticos. O yo no tengo papá, o mi papá me abandonó, mi papá murió, y sentí, yo tengo a mi papá vivo, mi papá tiene 86 años, un papá que me dio la vida, un papá muy presente y un papá muy ausente. Entonces yo no quiero hablar de ese papá ilusorio o de ese papá al que le vamos a echar todas las culpas porque ya soy un adulto. Y también, como lo dije al principio, más por los niños de la nueva humanidad. Cuando desmerecemos la presencia del Padre o los etiquetamos como tu papá es un borracho, tu papá es un violento, tu papá se fue con otra, tu papá no te quiere, tu papá, a ese papá le quiero hablar hoy. Y a esa hija o a ese hijo o a esa hija que fue violentada, que fue abusada, que fue irrespetada, o que pudo ver cómo su papá se iba de su hogar a cuidar otros hijos, dejaba de pasarle sus alimentos para cuidar otros hijos, o los dejaban en la calle, o no les pagaban el colegio. De ese papá quiero hablar hoy. Porque ese papá fantástico que yo me inventé, lo vas a ir a saludar feliz. Y voy a decir, desde el lugar de tantos años de experiencia, que muchísimas veces me invento un papá para no sufrir. Pero la vida me lo va a poner después en forma de esposo, o voy a ver a mi hijo siendo el reflejo vivo de su papá, o voy a ver a mi hija casada o ennoviada, o como quieras, o pasando la historia exactamente igual que me la hizo pasar su papá. Entonces, visto a que todos hablamos del dulce de leche, a mí me encanta hablar de la verdad. Porque Jesús, mi amado maestro, me enseñó que solo la verdad me hace libre. Entonces yo vengo a hablar de ese papá que tal vez hoy
con la edad que tenga, no pude resignificar. Y te voy a dar pequeños tips, pero para que esta conversación sea más clara, yo siento que la vida es como un celular o un iPad. Antes un teléfono tenía una sola función: llamar por teléfono, hablar y escuchar. Hoy un teléfono tiene multifunciones y muy pocas personas, muy pocas, saben darle a ese teléfono todo el uso que el teléfono tiene. Muy pocas personas. Y sin embargo lo usamos y nos va bastante bien. Y mi labor es, si fuera el caso del teléfono, que no lo sé hacer, es utilizar todos los dones, todas las posibilidades, todos los frutos que yo tengo para que mi vida sea verdaderamente diferente. Y para que no solo cuando yo llegué a este mundo había limoneros, yo haya aprendido a hacer con esos limones, en vez de limonada, limoncello o limoncello. Y pueda tener la satisfacción, la valentía y la acción de sembrar nuevos árboles, que tal vez yo no pueda ver, pero sé que mi descendencia o no, el futuro, van a poder hacer uso de estos nuevos frutos que yo sembré. Pero esto se hace cada vez más complejo si yo sigo con mi mente y con mis creencias en vieja conciencia. Utilizo la palabra vieja conciencia para que mi ego lo comprenda. Yo tengo la habilidad o el don de poder bajar frases o palabras que automáticamente me colocan en otro lugar. Es decir, si yo tengo un celular y puedo hacer tal función con solo tocar una tecla y la realiza, ¿por qué hacerlo tocando 7 u 8 teclas? Esto es lo que sucede hoy, aquí y ahora. Entonces, cuando yo puedo recibir llaves nuevas o inspiraciones nuevas que abren la puerta y me dejan a mí mirando un balcón y un campo más abierto, ¿por qué utilizar las viejas llaves, los viejos modos o viejas creencias que aún me dejan atrapados en un laberinto lleno de dolor? Entonces, cuando mis padres se separaron o se divorcian, ya sabemos, mis padres disolvieron su matrimonio. Esto me va a dar una posibilidad a mí absolutamente distinta. Y si yo soy madre, poder darle a mis hijos esta pequeña inspiración que probada ya va a cambiar, porque es una tecla que acciona en todo tus nuevas conexiones y te van a dar una vida más simple. Esto es, en definitiva, lo que yo vengo a aportar hoy. Porque hoy leí, todos los padres son fantásticos, fabulosos. ¡Ay, cómo estuviste allí para mí! Y no es realmente lo que en todos estos años veo. Cada vez que tengo la posibilidad de accionar a un campo lumínico de cualquier persona en cualquiera de los países que he tenido la suerte, el regalo de poder trabajar. Esto me lleva a decir lo que decía yo el otro día, que en definitiva, sea lo que seas que estés viviendo, comienza con papá y con mamá. Y si seguimos viendo a papá desde una calle del enojo, de la rabia, desordenada, no voy a ver frutos en mi jardín, nunca, jamás. Entonces, ayer en el entrenamiento hubo alguien que hizo un aporte muy interesante y dijo: yo aún no he perdonado a mi papá y a mi mamá. Voy a empezar a hablar de todo lo que mi experiencia me dice y la oportunidad que tengo cuando entro a un campo lumínico, cuando ese espíritu me muestra las cosas tal y cual son y no como a mí me gustaría verlas. Porque en realidad este día del Padre quiero que sea para mí diferente. ¿Y cómo puedo aportar para ti diferente? Ya a esta altura ya celebraste con tu papá, si lo tuviste vivo y pudiste hacerlo
fantástico. Si no lo conoces, mi deseo es que hayas podido celebrarte. Si tu papá te abandonó, también celebrarte. Si eres madre y a tus hijos no pudieron estar con el padre porque tienen una perimetral, porque no sabes dónde anda, porque desapareció, también que lo hayas podido hacer diferente. Porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, igual que lo dicta la manada, no va a haber cambios. Para que yo tenga un cambio en mí, yo tengo que pararme, primero ser honesta conmigo, con lo que siento, no con lo que escucho, no con lo que me dicen, no permitir que nada ni nadie me confunda y accionar de un lugar distinto. Entonces, esto es por lo cual hago este vivo. Es para mí como una responsabilidad. Si yo logro subirme por primera vez a una montaña y puedo subirme y decir, oiga, escuchen, del otro lado de la montaña no hay ningún animal que nos va a comer, está el mar, es mi obligación subirme y decirte a ti, sabes, si tú logras subir a la montaña, al bajar de esa montaña te vas a conseguir con un mar celeste divino. Pero yo tuve que haber subido a la montaña. Si no, voy a seguir como los otros diciendo, no subas a la montaña, porque del otro lado de la montaña hay cocodrilos, hay víboras, hay serpientes. Y esa es la manada. Entonces, como mi vida es expandirme, tengo la obligación, y así lo siento, de lo que descubro, transmitirlo. Y tú, como eres un ser adulto, con discernimiento, podrás sentir en tu corazón si lo que te digo te resuena y mi fuerza de haber subido a la montaña te dice, bueno, a ver, voy a subir. Tal vez, solo tal vez, como dice Adriana, sea distinto y no como dicen todos, que del otro lado de la montaña hay serpientes, tiburones y lo que sea. Entonces, qué maravilla poder expandir un poquito de mi propia expansión. Y aquellos que me conocen, o que tienen tantos años conociéndome, o que están en la tribu, o son clientes míos, sé que se les hace más fácil. ¿Por qué? Porque ya han tenido tantas experiencias, creo que acabo de leerte, Verónica, y creo que este vivo es en honor a ti, a tu valentía. Conmueve. Ayer, antes de hacer el Descubriéndome 3, yo no estoy ya entrando a Instagram, ya lo saben, solo entro un ratito para leer a los que me dejan mensajes, o hacer algún vivo, y justo cuando abrí había alguien que le decía, hija, ama mucho más a tus hijos, y creo que esto es lo que me motiva a hacer este video, ama más a tus hijos que a tu marido, porque el marido va y viene, tus hijos serán para siempre. Eso es un horror. Y había más de 2000 likes, más de 2000 corazones. Hoy también leí otra cosa que no lo recuerdo, no importa, que dice, no es terrible lo que escribe la persona, terrible es los que le decimos que está bien, que demuestra que dormimos estamos. Entonces, puede sonar afuera como que yo estoy equivocada y es válido, no soy dueña de la razón, pero a mí me lleva a estas deducciones, 30 años de labor constante, tengo consulta personal, hago entrenamientos, círculos, o sea, estoy en constante conexión con lo mayor. Entonces, tengo otra mirada, es decir, no es lo mismo quien mira con un lente o quien mira con un larga vista o quien mira con el lente del observador, de la observación. No es lo mismo. No es lo mismo un celular nuevo que un celular, que un teléfono negrito que solo podías hablar y escuchar. Eso es expansión. Y como me pareció terrible ese mensaje, y más terrible, que había más de 2000 personas que linkeaban
que dicen que sí, que están de acuerdo, y por supuesto ni los leí. El hijo o la hija no le importa absolutamente, ya voy a leerlos, no le importa absolutamente nada. Al hijo solo requiere la presencia viva de papá y mamá. Pero en el colectivo nos hacemos creer segunda familia, tercera familia, cuarta familia, y lo único que le queda al hijo es acomodarse, ponerse en lealtad con el papá para ser mirado o con la mamá para sentirse cómodo. Esto se tiene que acabar. Pero no se va a acabar porque el hijo lo quiere hacer. Va a acabar cuando yo como mamá o cuando yo como papá crezca y ponga a cada uno en su lugar. Hoy leí a alguien que su papá la dejó con 3 añitos y formó una nueva familia que tiene como 4 o 5. Y ella decía, papá, te amo, eres fantástico, maravilloso. Y yo lo único que leía era, cuánto dolor, porque puedo ver lo que muchos nos ven. Esa persona hoy jura, como puedo hacer yo, que todo está bien. Y todo está bien. Pero sin poner luz donde aún no se encendió la luz. Si yo no puedo ver como hombre o mujer el dolor que aún tengo por el abandono de mi padre, presente o no, porque no sé quién es mi papá, porque mi papá no me quiso dar el apellido, porque mi papá hace preferencia con los segundos hijos. El otro día me contaba alguien que él nunca más vio a su papá, pero que su papá está muy presente en sus hermanastros. Y cuando le pregunté, ¿quiénes son tus hermanastros? Son los hijos de la esposa de mi papá. Todo esto me obliga a mí a ordenar. Por eso hago este vivo. Y después si alguien quiere pasar conmigo, será un placer. Entonces, papá y mamá disolvieron su matrimonio. Y si no, disolvieron su concubinato. Si no, mi papá me abandonó cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada. La verdad absoluta. La responsabilidad de cada evento de la vida no es solo del hombre. La mujer convoca al hombre perfecto para vivir una experiencia de dolor o de amor. En las segundos, lo que llama la psicología familias ensambladas es un horror. Y lo único que hace es generar dolor, dolor, dolor. Y no pueden imaginar cuánto en los hijos. Porque los adultos nos hemos creído que todo está bien. Porque nadie mira a sus hijos. Solos miramos a nosotros mismos. Basta mirar los hijos, o bueno, para mí es muy fácil. Basta mirar el rostro y los ojos de esos hijos para ver su dolor y ver cómo negocian para ser queridos o amados o incluidos en la nueva pareja de papá o en la nueva, no uso la palabra pareja, pero en este momento la voy a usar porque es ambigua, de mamá. Porque la palabra pareja solo está referente y nace con la homosexualidad. Y está bien, porque era muy peligroso decir, hablar que estaban con el mismo sexo. Yo voy a hablar del padre. Y todo hijo tiene un padre y una madre hasta hace poco. Ahora hay 2, ¿ok? Pero hablaremos otro día de eso. El padre es uno solo. Por lo tanto, en el colectivo dicen padre es el que cría y no el que concibe. Falso. Padre es el que concibe, el que yo tengo mi ADN. Ese es mi padre. El otro es el hombre fantástico, maravilloso que sostuvo mi vida, pero no el que me dio la vida. Son pequeñas cosas que al colectivo no le gusta, pero son así. Cuando esto se ordena, los hijos quedan más libres, dejan de tener apariencias realmente complejas, muy complejas. Por eso, mi obligación, como no hablo de librito, ni copy y pega, sino lo que veo a través de mi experiencia, cuando las cosas, como dijo Hellinger, comienzan a tener un orden, milagrosamente se acomodan. La puerta del padre es la madre. ¿Por qué? Esto tal vez no lo sepan, pero esto fue canalizado por mí ya creo que hace un año.
Y desde que empecé a expandir esto en mi labor, más rápido se mueven los hijos. Por eso digo, una cosa es cuando me lo cuentan y otra es cuando lo bajamos de primera fuente, cuando nosotros somos los creativos, cuando a través del espíritu que nos contiene podemos sentir nuestra inspiración, nuestra propia revelación. Cuando yo contacto con mi hijo, con mi padre, en el vientre de mi madre, en el útero, no en el vientre, en el útero de mi madre, a través del latido del corazón de mi madre, hay una frecuencia que me va a indicar a mí, que soy el hijo, cuánto ama mi mamá a mi papá. Esa es la primera experiencia. A eso le agrego todo lo demás, lo mundano. Pero yo, hoy, en este instante, tengo que resignificar mi historia, por más dolorosa y no inventada, de que mi papá es fantástico, y ni siquiera inventada, de que mi papá es lo peor que existe. Porque ¿sabes por qué? Por una cosa simple. Yo soy 50% papá y 50% mi mamá. Y todo eso que no fue mirado en el pasado, estoy condenada a mirarlo yo, o mis hijos, o mis nietos. Entonces, con este gran descubrimiento, tengo que hacer labor. La labor no se hace con el padre, como decimos a veces. Yo también puedo utilizar, porque acuérdense que a todos se nos va en la cabra. Yo no hago trabajos con mi papá. Hay veces que viene un cliente y me dice, ay, que yo ya hice mucho trabajo personal con mi papá. La palabra trabajo personal, para que abra la llave correcta, desde mi punto de vista, la palabra trabajo es eso que hago de lunes a viernes, por el cual trabajo y de eso me pagan. Ese es el trabajo. Esto que estoy haciendo yo ahorita no es un trabajo, es un servicio, porque nadie me paga. Estoy aquí porque algo mayor me dice, ve y hazlo. Y no tengo más intención que compartir mi experiencia. Si te sirve, me siento feliz. Si no te sirve, asiento a todo como él. Si mi conversación te enoja, honro tu destino. Si mi conversación hace que me critiques y me juzgues, solo voy a decir, soy espejo de tu propio ser. No hay nadie afuera. Esto que hago en este instante es un servicio. Entonces, poco puedo hacer trabajo con mi papá, al menos que yo trabaje en la misma empresa que mi papá. Entonces, yo trabajo con mi papá. Si no, lo que hago con mi papá es una labor conmigo, no con mi papá. Yo no tengo nada que hacer con mi papá, solo a sentir tal y como es. Bueno, bajo, gordo, que me abandonó, que me pegó, que me violó, que es la energía más dura que puede vivir tanto una hija como un hijo. Porque en la historia de la humanidad, los hombres también violaron y abusaron sexualmente a sus hijos. Y esa es la historia de la humanidad. Entonces ya basta de hacernos los ciegos sordomudos y comenzar a mirar todo tal y como es. Gracias a la tribu, porque en este instante están poniendo corazones verdes que nos permite expandir a través del fuego de la vida y llegue esa chispa a algún corazón congelado y hoy pueda comenzar a deshielar. Ya vi ahí que están escribiendo, luego lo voy a mirar, pero si leo y hablo, pierdo la conexión. Entonces, basta de mentiras, basta de juzgar a papá, basta de como mamá no abrirles la puerta a los padres, basta, porque no basta lo que estamos generando en nuestros hijos. Es muy doloroso lo que está sucediendo siempre ha sucedido, pero ahora estamos en otra vibración. Entonces, a papá y a mamá, bien como se decía antes en una vieja época, había que perdonar, y a papá y a mamá, a papá, bueno, voy a hablar solo de papá, ¿ok? A papá no hay nada que perdonar, a papá se lo toma tal y como es.
Tomar a papá no significa amarlo, no significa hablarle por teléfono, decirle, ay, eres maravilloso. Eso es dulce de leche y no nos lleva a ningún lado. Tomar a papá es asentir a todo tal y como es, con el dolor que viví, con lo que pudo haber hecho o no hecho. No maquillarlo, no justificar. Ayer me decía alguien, bueno, es que mi papá lo entiendo, de pequeñito lo maltrataron. Si justificás, no estás tomando a tu papá. Es muy simple decirlo, de librito. Yo lo estoy diciendo de librito. Pero la labor conmigo es inmensa. Y no va a ser porque haga un renacer, ni 2, ni 3. Yo tengo tantos años haciendo esto y aún todavía, hoy, en este día, y voy a honrar a mi padre a través de este vivo, todavía hoy sigo haciendo labor conmigo. Esa labor quiere decir no estar en la ilusión de un padre que no fue, no estar enojada o rencorosa por un papá que no hizo, no estuvo. La labor es conmigo. La que tiene que resignificar es conmigo. Ya no tengo que esperar nada de mi papá. Imagínense mi caso. Mi papá tiene 86 años. ¿Qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar de mi papá? Mi papá es mi papá, con sus luces y sus sombras. Y mi labor conmigo, porque hasta ahí está el error. Hago labor con mi papá, ni hablo de la palabra sanar. La palabra sanar es para lo... Recuerden, yo hablo porque yo tengo un nuevo estado de conciencia y puedo percibir que cuando yo toco la palabra exacta en el iPad, surge lo que yo quiero. No tengo que dar tanto recoveco ni perderme en un laberinto. La palabra sanar es utilizada para mí cuando voy a sanar algo material. Me voy a sanar el dolor de cabeza, sané mi herida, eso sané los piojos que tenía, sané lo que sea. Todo lo que es material, mi estado de conciencia lo entiende rápidamente. Todo lo que tenga que ver con etérico, espiritual o álmico, no se puede sanar. Siempre desde mi punto de vista, ¿no? Solamente puedo resignificar. La palabra que yo veo que vibra más alto es cuando yo puedo decir, estoy resignificando la historia con mi papá. Me hago absolutamente responsable yo. Eso es ser adulto. Pero como muchos de nosotros aún seguimos en modo niño, creemos que estamos yendo por el camino ligero y lo que estamos haciendo es entramparnos más. Por eso, gracias, no sé a quién, no importa, que ayer dijo, yo perdoné a mi papá. La palabra perdón viene del año 70 y pico, cuando muchos hablaban de que había que perdonar a papá y a mamá. A papá y a mamá no hay nada que perdonar, solo tomarlos tal cual soy. Si no, nos convertimos en niñitos arrogantes, que de eso somos un montón. Hay dolores que son extremos y son muy difíciles de remontar, y los voy a poner en orden. Primero, la muerte de papá cuando yo estoy en la primera infancia. No es como nos lo quieren contar, bueno, no lo conociste. Yo en un auto que va a millón. En la primera infancia es muy fuerte la muerte de un padre. Si es varón, la muerte del padre se prolonga el dolor hasta la etapa de la expansión. Porque recuerden que en la época de expansión, mal llamada o mal llamada hoy, en aquel momento lo comprendo, porque la palabra adolescente es un término puesto desde la cabeza, y el que adolece en realidad es el adulto, que ya su hijo no nos hace caso. Yo lo llamo, o me dicen que lo llame, la época de expansión. Entonces, el hijo varón, en la época de expansión, aún siente más la falta o la carencia de la presencia de papá. Entonces, estos son pequeñas miradas que ustedes tienen la obligación de profundizar y discernir. No copipeo, y no porque lo dice Adriana, tomar el valor, porque a veces eso también nos genera confusión. Por eso les comento esto, que lo voy a volver a decir, que alguien puso, había
2.000 y pico de like. O sea que esa persona que siente eso atrajo a 2.000 personas que sienten igual. Y ahí es donde está el desorden. Si yo me pongo a esta esquina a hablar de esto, seguramente habrá 10 personas. Y si en la esquina es enfrente viene una persona regalando cerveza, la cola será de aquí a Tigre. ¿Por qué? Porque el desorden siempre llama más a la confusión. Entonces, hablar de ese papá que abandonó a su hija, que no le reconoció, que no le dio el apellido a nuestros hijos, y yo tuve que cargar con eso, la única forma que mi hija, mi hijo no repitan la historia es cuando yo como mamá puedo generar y abrir el corazón al padre de mis hijos. Pero primeramente tuve que hacerlo yo, abrir mi corazón a mi papá. Todo lo otro es fantasía. Y ahí vuelvo con la frase de mi amado Jesús: por los frutos los conoceréis. Entonces, como en realidad mi trabajo y mi servicio a la vida es preventivo, no me interesa que tú o tu hija pasen por el mismo charco y queden entrampadas o entrampados en el mismo barro que tú y yo. Quiero que tu hijo, tu hija, mi hija, puedan mirar la vida de una forma diferente. Y esto es posible, lo vi, por eso creo que también lo voy a hacer en honor a esta mujer en el círculo de Lérida, que lo primero que me dijo fue: mi papá abusó de mí, y solo estuvo allí con corazón abierto 6 horas y su vida cambió. Esto solo es posible cuando una persona decide abrir el corazón a su papá. Y por supuesto va a aparecer esa persona, en este caso Adriana, que te va a acompañar. Adriana o Juan o Petro o en su momento Hellinger o en su momento Cristóbal Jodorowsky, que te van a acompañar a hacer ese salto y encender la luz donde hay tanta oscuridad. Pero no por un ratito, porque eso es maquillaje, sino que cambie tu vida para siempre y por siempre, aunque sea un poquito más. Y ahora voy a hacer la pregunta a mí: Adriana, la labor que yo pueda hacer en mí, con mi papá, con mi mamá, con mi propia vida, ¿es para siempre? Voy a contestar una frase de mi amigo y maestro Jodorowsky: Cristóbal, la lealtad es más grande que mi vida. Quiere decir con esto que muchas cosas de mi vida yo voy a poder ponerle luz y expandirme, y seguramente en muchas otras no, pero no importa. Sigo sembrando árboles, porque tengo la certeza que alguien en algún tiempo y espacio va a poder sentarse bajo la sombra de un árbol que yo planté. Aunque a veces a mucha gente no le gusta que yo plante el árbol, porque molesta la sombra, porque no le gusta, porque no quiere, porque no coincide con mi manera de pensar y sentir. Y a ellos todo está bien, porque mi maestro me enseñó: por tus frutos lo conoceréis. Por mis frutos yo me conozco y tú por los tuyos. Entonces siento que el tema del padre es un tema que pocas veces lo tocamos desde este punto de vista. Papá es papá, mamá es mamá. Mamá lo eligió por una lealtad y papá eligió mamá por una lealtad. Lealtad quiere decir, estos dos seres que son mi papá y mi mamá se reúnen por algo mayor, que fue un dolor, un horror, que no fue mirado. Y ellos se reúnen, como dice Hellinger, por amor ciego. Y nosotros creímos que eso era el amor. Y eso no fue amor, fue lealtad, una lealtad infinita. Y si yo puedo comprender eso, también lo puedo comprender en ese amor por el cual yo estoy unida a mi esposo en este caso. Y entonces, si yo puedo mirar amorosamente la verdadera historia, no la que me conté y no la que me cuenta la sociedad, como por ejemplo este error de decir mis hermanastros.
La palabra hermanastro es cuando mi papá muere, mi papá tiene hijos con otra mujer, ellos son, en vieja conciencia, mis hermanastros. En el orden divino son hermanos por parte de padre. Sutilezas que te cambiarán la vida. Y si mi papá se fue con otra mujer y esa mujer tiene hijos, yo tengo que decir, son los hijos de la esposa de mi papá, de la novia de mi papá, de la amiga de mi papá, del amante de mi papá. Llamar a cada cosa por su nombre genera una liviandad que solo cuando lo uses vas a poder decir wow. Jamás voy a hablar de los vínculos. El vínculo con mi papá es indestructible, incorruptible, inajenable, irreparable. Es el vínculo. ¿Qué quiere decir vínculo para mi entender y para mi nueva conciencia? Vínculo es porque hay sangre. Porque mi ADN pertenece a mi papá tanto como mi mamá y como mis abuelos. Entonces, eso es para mi mente vínculo. Vínculo. Yo no tengo un vínculo con mi marido. Tengo el vínculo en mis hijos con mi marido. La palabra relación tiene que ver, y no hay vínculo con el trabajo, ni vínculo con los vecinos, para mí. Porque yo tengo que tocar esta tecla clarita. Vínculo, mamá, papá, abuelos, bisa, hermanos, tíos, tías, primos. Entonces ya meto en un cajón menos personas. Sienten el calor que empieza a bajar, ya me siento más relajado, no tengo tanta confusión. Si no pongo al mismo nivel a mi padre que al trabajo o a mi vecino. El vínculo que yo tengo con mi vecino. No tengo vínculo. Con mi vecino tengo una relación o tengo conexión. Entonces, vínculo ya sabemos. Siempre desde mi punto de vista, de lo que he experimentado a través de mis inspiraciones y de estos años de tanta labor y de tanta consulta, que me hace ver la vida desde otro lugar. Gracias a cada uno de ustedes por elegirme para acompañarlos. Gracias. No sería quien soy si no fuera por ustedes, que me permiten entrar y acompañarlos a bucear su historia. Pero la verdadera historia, no la que yo quiero inventar. Y la que tú quieres inventar y que me buscas para que yo te diga tienes razón. Entonces, el vínculo, ya saben, relación es la que yo puedo tener con mi papá. Por ejemplo, si mi papá me deja, como mi caso, que mis padres disuelven su matrimonio cuando yo tengo 12 años, yo perdí la relación con mi papá. Mi papá toma la decisión de irse con otra mujer, formar una familia, de la cual tengo una hermana que amo, y tiene otra relación. Conmigo va a diluir la relación. ¿Y qué pasa? Porque no lo veo como antes, no viene todas las noches a mi casa o yo no salgo con él. Lo que disminuye es mi relación. Gracias. Y también mi conexión. ¿Y qué es lo que disminuye mi conexión? Es la intervención que tiene mi mamá en mí. Tu papá es una porquería, tu papá no sirve para nada, tu papá. Eso lo que hace es que yo tenga distorsión en la conexión. Entonces, ¿qué tengo? El vínculo ya lo tengo. Lo que hace el vínculo, en el vínculo es como si pasara en una vena mucha sangre. Lo que pasa con el vínculo deja de fluir como la sangre. ¿Vieron que a veces las venas se tapan? Bueno, eso sería como un vínculo. Excelente, la vena está y se tapa. El vínculo se tapó. Y cuando una vena se tapa, tú te mueres. Cuando el vínculo con papá se tapa, tú también tienes consecuencias. Y esto es mi obligación, mi obligación mostrárselo. Porque con mucha ligereza hablamos de papá y de mamá. Y con mucha ligereza hablamos de que hay que perdonar a papá y a mamá. Y esto es, según mi mirada, por supuesto, es un horror. Entonces, no hay familias ensambladas, no existen. Hay familia de origen, que es la que yo hago con mi papá y mi mamá, esa es mi familia de origen. Mi familia es la que yo realizo con mi marido. Y si yo me divorcio y tengo
otro marido y otros hijos, esta es mi segunda familia. Mi tercera, mi cuarto, no están ensambladas, no somos autos. Quiero que sepan, y esto va a los adultos, que no lo queremos mirar, el dolor que ocasionan por siempre, y después lo van a hacer los hijos su labor, por supuesto, cuando yo tomo la decisión de divorciarme de su esposa, de su esposo, o de su padre o de su madre, según corresponda. Está instalado que todo está muy bien, y claro, nadie se muere, claro que no. Pero hay que empezar a mirar un poquito más a los hijos, y solo miramos a los adultos, que en definitiva somos niños, que nos casamos por lealtad y nos divorciamos, porque es más difícil divorciarse que continuar con la elección de formar una familia. La familia es lo más grande que hay en la vida, no hay nada más grande. Los hijos es el máster de la vida, no hay nada más. Cuando a mí a veces me dicen, no, es que yo quiero viajar o quiero ser empresario, le digo, fantástico, pero nada te va a dar nada te va a dar lo que la maternidad o la paternidad te va a dar, porque este juego no lo inventé yo, este juego lo inventó la divinidad, y todos vinimos a nacer, crecer, reproducirnos o procrear, vivir, expandirnos, que es una etapa de la que nadie habla, que comienza a los 60, que es ahí donde el ser se va conociendo, y luego definitivamente morir, que eso lo tenemos asegurado. Entonces, como mi trabajo y mi labor en la vida es preventiva, quiero invitarte a que mires la vida de otra manera. Ya seas como mires la vida hoy como hijo, porque estoy hablándole al hijo que hoy dijo, ¡feliz día, papá!, o no quiso decirlo. Por eso dije esta mañana, celebrate. Y como todavía hay tiempo, celebrate. Si no lo conociste, celebrate. Pensá qué pudo haberle gustado a tu papá. O preguntale a tu mamá, ¿qué le gustaba a papá? Todavía hay hoy personas que no conocen a sus papás, que su mamá se fueron a la tumba, y hay muchas hoy que no quieren decir quién es su papá. Y todo hijo tiene el derecho absoluto, primero, de saber quién es su papá y saber quién es su mamá. Y segundo derecho del niño es ser amado por su papá y su mamá. Y basta mirar cómo está el mundo, y cada vez eso nos importa menos, porque solo miramos nosotros, nuestras necesidades. Yo quiero tener un hijo, y no me importa nada más que tener un hijo. Hace poco me encontré con alguien que me dijo que quería hacer un puesto de gobierno. Me dijo, ¿vas a votar por mí? Yo lo miré, estaban mis amigas, y dije, ¿cómo yo podría votar por él? ¿Quieren que les diga por qué? Y aquí quiero que piensen. Por eso soy de una, y no política, tiene que ver con la realidad en la cual yo quiero vivir. La política es nada más que un papá ahí que no tuvimos, o una mamá. Es un reflejo de mi vida. Por eso, si no resignifico mi vida, si no le abro el corazón a mi papá, si no le abro el corazón a mi mamá, pocas esperanzas tengo afuera. Entonces, mis amigas me dijeron, ¿pero por qué no vas a votar por él? Porque tiene 5 hijos. De 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y 6 años. Y quiere ser, vamos a poner, presidente. Es un papá que le importa a sus hijos. Duro lo que acabo de decir, duro. Y lo amo, me cae muy bien él. ¿Es un papá él? ¿Cómo va a querer cambiar la Argentina, lo que quiera, si no se va a ocupar de sus hijos? Un puesto político es para una persona que ya tenga más de 70 años, que tenga resuelta su vida. Y entonces ahí, como dice Alejandro Jodorowsky, pueda ir hasta lo mayor. Entonces mis amigas me miraron y me dijeron, tienes razón. ¿Cómo va a querer hacer un bien para cualquier puesto político si va a abandonar a sus hijos, que es lo que más grande tiene,
Además tener 5 hijos en este momento, ¿no? Los que tienen 5 hijos o 6 somos Disney, somos Barbie y Ken. La nueva humanidad requiere 1 o 2 y no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con la presencia. No hemos tenido padres presentes, ninguno de nosotros. Y yo tampoco he sido madre presente, y mi marido no ha sido padre presente. Y hoy subí fotos de mi marido con mis hijos y le decía a mis hijos, wow, mis hijos vinieron a saludarlo y dijeron, wow, cuántos momentos lindos tenemos con papá. Y yo dije, bueno, quédense con eso. Quédense con eso. Quédense con la semilla que te sirva para sembrar. Que si me hizo, no me hizo, me dijo, no me dijo, suéltalo. Para que puedas ser tú un buen papá. Suéltalo para que tú puedas ser una mamá distinta. Dije, bueno, lo siento, para que puedas ser distinta, diferente. Vamos hablando de papá y qué tenemos como maridos o cómo son nuestros hijos. Una vez alguien me dijo, mi hijo tiene tres hijos de mujeres distintas. Ábrele el corazón a tu papá. Y tiene nietos varones. Ábrele el corazón a tu papá. ¿Para qué? Para que tus hijos, para que tus nietos no hagan lo mismo. De estos temas nadie quiere hablar. Todos, miren, háganse un paseo por las redes. Y todos los papás son fantásticos. Y todos los papás que hemos tenido, incluso nosotros, ustedes que me están escuchando, somos Barbie o Ken. Y mi labor, y mi trabajo, y mi servicio, y en el viaje que hice lo tengo aún más claro por lo que se me brindó, por lo que se me mostró, por eso agradezco a Nancy, a Lérida y a cada una de las personas que sin conocerme, sin tener idea de quién era, pero conducidos por su alma sabia, hicieron labores en 10 minutos que no lo podrían hacer ni en años de terapia. ¿Pero por qué? Simplemente porque tú, que estuviste allí, abriste el corazón. Así surge el milagro y surge la magia. Entonces, mi labor es preventiva. Quiero ese mundo que todos soñamos, pero para eso tengo que hacer labor. Y la labor comienza conmigo. Por eso no tengo nada que perdonar a mi papá, ni por supuesto a mi mamá. No tengo nada que sanar con mi papá, ni con mi mamá. No tengo nada que esperar que cambie. No le debo nada, gracias, a mi papá y a mi mamá. No les debo nada. Lo tomo todo al precio que les costó y les cuesta todavía. También quiero decirles que a veces los papás que se van no vuelven porque la culpa no les permite volver. Y esto lo voy a decir con muchísima responsabilidad, porque tengo algunos años con consulta personal. Algunos. Y todo el tiempo veo las mismas lealtades y los mismos orígenes. Porque cambian los nombres, pero los orígenes son siempre el mismo. Adán y Eva. Y muchas veces ese papá no vuelve o no regresa o muere sin decirte aquí estoy. Por eso hoy les pedía a ese papá que también me está escuchando, que nunca le habló a su hijo, que nunca le dio el apellido o lo niega todavía, que levante ese teléfono y diga yo soy tu papá. Y pueda ir a decirle a sus otros hijos, sabes, yo tengo un hijo por ahí, yo tengo una hija por ahí, nunca te lo dije. ¿Saben por qué? Porque primero estarías muy libre energéticamente y salud. La próstata, el cáncer de hombres tiene que ver con la infidelidad y tiene que ver con toda esta mentira del hombre en cuanto a la paternidad. Entonces hoy, en este Día del Padre, si me escuchás, o si tenés un amigo que sabés que tiene una hija que no le quiere dar el apellido, que la niega, bueno, lo vemos en los actores, tantos actores, ¿no? Cantantes que han tenido tantos hijos, futbolistas. ¿Qué podemos hacer? Abrir el corazón. No niegues a tu hijo,
no niegues a tu hija. Estamos hablando de paternidad o de maternidad y no quiero entrar en este vicio de desorden que se está generando, que lo único que conduce es a la esterilidad del planeta, de las mujeres y de los hombres, que va a ser la no maternidad y la no paternidad en un futuro no muy lejano. Entonces, el mundo no va a acabar por una guerra, el mundo no va a acabar por hambre, el mundo va a acabar porque no va a haber potencia en los espermatozoides ni en los óvulos. Y ahí va a acabar. Y esto ya, yo lo vengo diciendo hace muchos años, y hace unos días lo leí en una revista médica, que cada vez los espermatozoides son menos fértiles y cada vez los óvulos son menos fértiles. Ya no estamos hablando de ovarios, ni de matrices, ni cada vez el origen, cada vez son menos fértiles. Porque cada día estamos manipulando y confundiendo a los orígenes. Gracias. Escucho mucho la palabra maternar y paternar. Así. Gracias, Kiwi. Es un vicio. No existe la palabra maternar y paternar. Ya lo expliqué. Esto surge de un movimiento de doulas que comienzan a utilizar esa palabra. La palabra maternar, siempre desde mi pequeño punto de vista, es confundir más. El padre es uno solo, por ahora. La madre, ahora hay dos. Hay una madre, pero vamos a hablar del Día de la Madre. Pero padre hasta ahora hay uno solo. Pero ya veo que vienen unas cosas muy complejas para la humanidad. Y si la humanidad no comienza a tomar responsabilidad más rápido que inmediatamente, no va a haber fertilidad en los óvulos y en los espermatozoides. Entonces, imagínense que un solo humano, con esto voy a cerrar antes de leer, vamos a ir a la locura misma. Imagínense que en la Tierra queda un solo hombre con sus espermatozoides. Todos serán hermanos. Y esto lo vamos a ver prontamente. Y el hombre se olvida, primero, que estamos de paso, y segundo, que simplemente tiene un servicio acá en la vida, que hay algo más grande, que cada uno le pondrá el nombre, que es divinidad. En mi caso, Dios, divinidad, la Divina Madre. Así que volvamos al papel que nos corresponde, al papel de humanos. Urge crecer, convertirme en mi caso mujer, en tu caso en hombre, y después elegir ser padre o madre. Y si la vida no te permite ser padre o madre, simplemente asentí a todo tal como es. Pero antes, anda a hacer labor, porque es una lealtad. Y de eso tengo muchísimos ejemplos en mis pequeños años de trabajo. Y si ya estás grande y tenés 70 años, permitime decirte que ya no es tu tiempo de ser papá, porque nadie mira al hijo. Para esto también hay que decirlo. Y sin importar qué es lo que tú sientas con tu papá, si te sientes feliz, genial. Y si estás enojado, abrumado, o hay algo que tú dices, jamás le voy a perdonar, tomate estos últimos minutos, toma una copita de vino y brinda por tu papá, porque te dio la vida. Y eso es más que suficiente. Yo brindo con agua, porque el agua, primero somos 70% agua, segundo son las emociones. Y me voy con este agua
acabo de purificar mi corazón. Un vaso de agua genera tanto bienestar al cuerpo y al alma. Que tu alma pueda abrir hoy el corazón un poquito más a tu papá. Y si tenés ese papá que leí hoy, fantástico, también bucea y recordá cuántas veces sentiste dolor para poder resignificar. Y si tu papá tiene una segunda familia, tenés que ir al dolor, porque ahí hay dolor. Lo dice mi experiencia. Yo te voy a hablar simplemente de lo que viví y de lo que tengo tantos años acompañando. No de lo que escribe alguien desde su cabeza. Gracias. Ahora sí voy a leer. Si hay alguien que quiera escribir algo, preguntas, veo preguntas y las voy a leer. A ver. Acá dice cómo arreglamos el vínculo con papá ya muerto. Bien, Ángela, el vínculo no hay nada que arreglar, ya te dije. El vínculo está existente. El papá no está muerto, lo que está muerto es el papá. Pero tu papá está en ti. Abre tu corazón. Por supuesto, todo esto no se puede hacer solo. Necesitamos de un buen acompañante, de un buen entrenador, de alguien que haya resignificado bien su historia. No se hace en un día o se hace en un día. Porque la llave de cada dolor lo tienes tú, no lo tengo yo. Así que en realidad lo que tienes que resignificar es la relación o la conexión. El vínculo existe. Bueno, a ver, no veo nada. No te entendí la frase de un marido, hijo, y por qué no la compartís. Andrea, ok. Como para festejar el Día del Padre, un flyer decía, hija, quiere más a tus hijos que a tu marido, porque tus hijos van a ser tus hijos toda la vida. Tu marido no sabemos. Es terrible porque en ese hijo está tu hijo. En ese hijo, perdón, está el padre. Y cuando tú desvalorizas al padre de tu hijo, estás desvalorizando tu hijo. Y si a esto te cuento, aún más, si tenés un varón que necesita la fuerza del padre, ni te cuento. Por eso en el universo van a haber tantos confusión de identidad, ¿no? Porque no hay un padre presente. Entonces, la liviandad, gracias, con la que tomamos esto de gestar hijos, son las consecuencias del feminismo, machismo, confusión, violencia. Todo va a las mismas dos personas, papá con mamá. Y no hay otro binomio que eso. La vida viene de un hombre con una mujer. Quieras creer lo que quieras creer. Gracias. O te hagan creer lo que te hagan creer. Sí, corazones verdes. Me preguntan por qué. Porque cuando me bajaron la frecuencia amor, me la mostraron como verde de las auroras boreales. Ese verde es el que gira ahora la frecuencia, como en un momento fue el violeta, ahora giramos en ese verde. Y también me encantó porque un día descubrimos que ese color verde divino de sanación de San Rafael, de los lugares de cirugía, lo ha tomado un colectivo confundido que habla del aborto. Entonces dije, fantástico, cómo podemos equilibrar, porque la vida siempre busca su equilibrio. La vida jamás se parcializa. Acá dice, qué suerte tomé a papá, qué bueno, me encanta. Mi papá tiene 96 y ha empezado con trastornos cognitivos. Honrar su destino, Ana. Honrar su destino. Papá, si para ti está bien, para mí también. Papá, también hay que librarlos a veces, ¿eh? En mi andar vi que muchas veces los papás se quedan porque los hijos no los queremos soltar. Entonces hay que decirle, papá, si te querés ir, para mí está bien. Acá dice que está resignificando la historia, ahí está. Mirá qué bien, estoy resignificando la historia. No tiene nada que ver con mi papá, hacete cargo. Eso de que papá, eso es, bueno, son los niños hablando, ¿no? Ay, Katy Bella, te amo. Resignificado cada día la relación con mi papá. Esa es la tecla, según yo, ¿no? Según mi mirada, según mi experiencia. Puedo estar absolutamente equivocada, por supuesto, ¿no?
Pero yo puedo ver que cuando nos metemos por ese lugar, todo surge. Y no solamente lo veo, baja una energía de calor que es imposible negarla. No, ayer cuando hicimos Renacer 3, los primeros 20 minutos que vivo bajó una energía divina de resignificación, de sanación, de fuego del espíritu. ¿Qué vamos a negarlo? Si es más grande que nosotros. Solo el ego puede decir que es una locura, que es mentira. Que es sí, que es mentira. Gracias, papá, por darme la vida. Vi una pregunta por ahí, a ver. Ay, María José Bella. ¿Cuántos falsos? Claro. Imagínate, dice, wow, ¿cuántos falsos vínculos que nos hemos inventado? Claro, porque son todas palabras hechas del hombre de la razón. No vienen canalizadas, no son inspiraciones. Imagínate poner a tu papá en la misma altura o a tu mamá que tu trabajo o tu vecino. Yo tengo un vínculo con mi vecino fantástico, con mi papá no. No hace nada para la forma humana, pero hace estragos para la forma del alma. El alma jamás negocia, ¿eh? Kiwi, gracias por tu ladrido en el momento perfecto, como siempre. Acá está, disminuye la conexión, permanece el vínculo absoluto. Aunque el vínculo ya se lo mostré porque me lo acaban de mostrar, el vínculo es como una vena que se tapa, ¿no? Inmenso vivo, gracias Adriana por tu servicio a la vida. Gracias Marina, déjalo guardado, claro que sí. Un máster, gracias, inmenso, gracias. ¿Cómo arreglamos el vínculo con papá ya muerto? Ya lo dije, no se arreglan los vínculos. Los vínculos existen. El único trío que te va a dar fuerza es papá, mamá. Todos los otros tríos lo que van a hacer es debilitarte y hasta llevar a la locura y a la muerte. Y me estás entendiendo. Gracias Adriana por tu entrega. Siempre tus palabras son impecables e implacables. Gracias Mónica. ¿Qué razón tienes? Sos inmensa, Adriana. Bueno, estas son mi familia, debe ser mi madre, mi hermana, todas ellas. Tenés que hacer labor y asentir a todo como fue, honrando. Bueno, aquí la gente de tribu que pasa mensajes, me encanta que hagamos servicio a la vida. Ya no podemos estar dormidos, ya no podemos engañarnos con maquillaje, ya tenemos que ser absolutamente responsables de cada palabra que sale. Alguien me decía, sos cirujana, y me encanta solo por esto. Yo tengo amigos cirujanos y a veces le digo, ¿cómo es? Explícame un poco. Y ellos me dicen, bisturí, tenemos varios. ¿Y por qué no usan el mismo? Porque cada bisturí va para cada cosa. Honrando a mis amigos cirujanos, cada palabra para cada cosa. Y va también para ellos, que son de lealtades. Bueno, inmenso vivo. Ay, me encanta. Bueno, acá que son inmensas, son todas mis hermanas, mis primas. Vi una pregunta aquí. Bueno, a ver, escríbanme la pregunta para que ven porque es más fácil para mí. Saben que me complica mucho lo terrenal cuando estoy en inspiración. Gracias Adriana. ¿Cómo abrimos el corazón? Bien, abrir el corazón no hay una fórmula. Me encantaría decirte cómo hacer. No sé cómo se hace, solo lo veo y tengo la certeza, porque en mis círculos y en mis entrenamientos veo que viene una persona que tiene cara de que me voy de aquí en un minuto, no me preguntes cómo hace, abre su corazón y la divinidad le hace todos los regalos. Lo vi en Lérida, lo vi con Sedonia, te amo Sedonia, lo que ha hecho esa niña de 30 años, cambió su vida, ella cambió su vida solo permitiéndome a mí acompañarla, a mí y a todos los que estábamos allí. Así que no tengo una receta, y si alguien te da la receta salí corriendo. Lo que te puedo decir que tenés que hacer labor, hay que hacer entrenamientos, hay que estar con gente que piense como vos, que sienta como vos, que te inspire, ¿no? Como una orquesta. Si yo quiero ser un buen guitarrista, tengo que estar con los mejores guitarreros. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa cuando el papá no elige a sus hijos?
cuando debe actuar esa mamá, porque a esa mamá le duele que no elija a sus hijos. Uy, durísimo, Laura, durísimo, 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 pero durísimo para ti y para tus hijos. Si para ti es durísimo, imagínate lo que es para tus hijos. Y lo único que a tus hijos los puede acompañar, cuando tú, aún así, le abres el corazón al padre de tus hijos y le hablas de que se amaban, de que ese día que hicieron el amor, ellos fueron concebidos y que la vida es así y esa es la experiencia que toca. Igual hay que hacer profunda labor, pero comienza tú, Laura, a resignificar la historia con tu papá. Si no, no hubieses conseguido ese hombre. A ver, dice Ángeles, yo creo que en una etapa de niña me enojé mucho con mi papá, aún no he podido recordar el porqué, pero sé que desde ese momento me costó y me sigue costando decirle papá. Ángeles, suéltalo, suéltalo y brinda por él. Porque por él eres tú tienes hijos y va a cambiar tu vida. ¿Existe la reconciliación después de la muerte del progenitor? Absolutamente, porque la reconciliación no es con el otro, es en uno mismo. Tu papá está en ti. ¿Puedo intervenir en la relación de mi hijo con su padre? Absolutamente. Ábrele tu corazón. Dile en tu corazón a ese papá cuánto lo amas, cuánto lo amaste. Y que esto es lo que les tocó vivir, porque seguramente ya estaba en tu árbol. Nada pueden hacer si no bucean. Busco estar bien con papá, ya que no lo vi más de 5 veces en mi vida. Tu papá vive en ti. Acá en casa surgió la magia. Ay, mi amor, claro que sí. Verónica, claro. Bueno, Verónica, vivo te lo dedico. Porque cuando hicimos la cita privada, te di esto que habías bajado. Y vi tu cara. Comprendí que habías abierto tu corazón. Y ahora te estoy leyendo. Acá en casa surgió la magia. Gracias, Adriana, por tu entrega. Y yo te lo devuelvo. Mi mensaje no hubiese llegado si vos, Verónica, no abrías tu corazón. Eso es lo que quiero que comprendan. Todo lo demás es maquillaje, que sirve por un día, 2 días, 3 días, una semana. Pero si no hay apertura de corazón, es como la apariencia. Cuando crees que se fue, regresa. Mi papá falleció hace 1 año y hoy me significó su partida. Ya solté, eligió partir, lo amo. Bien, él eligió partir. Esa es la verdadera frase. ¿Cómo me doy cuenta que he traumado a mi papá? Mirando a los hombres que te rodean. Tu trabajo, tu marido. No, bien, esta me gustó. Tomar el papá es aceptarlo como es, como actuó, bien. La palabra aceptar yo no la uso hace mucho tiempo. La palabra aceptación sí, que es un infinitivo. La aceptación es un adjetivo. Aceptar es el verbo, aceptar. Yo puedo aceptar un contrato, puedo aceptar que me cambien el vidrio, puedo aceptar que mañana no trabajo. Todo lo que es vínculo, la palabra aceptar me debilita y me desequilibra. Eso es lo que veo yo en mis campos lumínicos. Después cada uno usa su receta. Si te funciona, está bien. Qué rico hacer un flan con 6 huevos. Pero ¿sabes qué rico hacer un flan con 12 huevos? El papá, llegó lo... Me quedé girando porque me vino una imagen de un papá, tal vez esté aquí, de un papá ya anciano que no está bien de salud y de repente hay una parte de uno que dice quiero verlo, quiero escuchar su voz o preguntarle papá qué pasó y tu ego no te deja hacerlo. Por eso me quedé, si estás aquí escuchando o es tu caso, y si sos el papá, ¿qué tal si levantas el teléfono y le dices, aquí estoy? Mañana es tarde. A mi 1 año y medio conocí a mi papá del corazón. No entiendo esto que es mi papá del corazón. Él me amó y me crió como a su hija.
Esto es todo desorden para mí. Fue el mejor padre que Dios me pudo haber dado. Quiero volver a abrazarlo y decirle cuánto lo amo y lo extraño. Gise Menta. Entiendo que estás hablando del hombre que sostuvo tu vida, el marido de tu madre. Aquí no nos vamos a poner de acuerdo, seguramente. Yo respeto tu opinión y tú, no sé si podés respetar o al menos que te resuene. Tu papá es aquel que te dio la vida. Este señor maravilloso, mágico, lo único que hizo fue sostener tu vida. Y Hellinger decía duramente que cualquiera puede sostener la vida, pero no cualquiera puede dar la vida. Te lo dejo. Si de algo puede acompañar, fantástico. Tiene que ver con la adopción y con todo un tema que, bueno, que es para un tema. Me encanta Valeria que dice, no conozco a mi papá, vive en mí, absolutamente vive en ti. Tú eres tu papá. Adriana, ¿podés repetir, por favor? Con 45 años, si mi papá no se comunica conmigo, ¿debo hacerlo yo? ¡Sí! Sí, Sabina, sí. Pero abriendo el corazón. Los padres no van a los hijos. En todo movimiento. Por eso cuando yo les cuento de dónde saco esto. Primero porque lo canalizo y me llega la inspiración. Y luego, por si tengo alguna duda, lo vemos. Porque los campos lumínicos, los campos a través del espíritu, los campos cuando baja el espíritu, yo lo llamo el Espíritu Santo, que es el que conecta. Claro, levanta el teléfono, le dices, hola papá, feliz día, por darme la vida, solo por eso. Y la que va a beneficiarse eres tú y tus descendientes. Tu papá ya tiene bastante con su culpa. No conocí a mi abuelo y mi papá no tuvo nunca contacto con él. Yo hoy elijo mirar a mi abuelo, excelente, y darle gracias por la vida de mi papá, así como fue. Ese es el camino de redención, ese es el camino del Padre, ese es el camino de la recuperación del ser, ese es el camino de la nueva siembra, la expansión del corazón, la Divina Madre, el sí de María, junto con el sí de José. Ya vamos a hacer un vivo de eso. ¿Cómo guío a mi papá para que se perdone a sí mismo? ¡Wow! Niñita arrogante, tú no tienes nada que guiar a tu papá. Perdónalo tú, que no es una palabra que me gusta, pero yendo a tu cabeza, ábrele tu corazón a tu papá. Tú no tienes nada ahí. Tú no le debes nada a tu papá. Nosotros no educamos a los papás. Nosotros no le decimos cómo vivir. Simplemente nosotros decimos, así es. Asentimos a todo como es. Un vivo para verlo muchas veces, hay muchas comprensiones. Ok, gracias Adriana por los lazos dorados, por las semillas de esta nueva humanidad. Inmenso, absolutamente eso es lo que somos. Inmenso los círculos de salvación lumínicos, cuánta labor y cuántos cambios, absolutamente. Surge la magia, el milagro, porque la persona llega. Yo le decía a Natalia o a Daniela, cuando estuve en Madrid, una metáfora que dije que le iba a usar y la voy a usar ahora. La divinidad, y con esto cierro, la divinidad tiene libre albedrío conmigo. Entonces yo le digo hoy, yo quiero ir caminando hasta Tigre. La divinidad dice, ok, ve caminando hasta Tigre. Al minuto y medio yo le digo a la divinidad, ya no quiero caminar, quiero un taxi. Y en eso aparece Adriana. Y aparece el taxi que es Adriana, que te va a acompañar a hacerlo distinto, más rápido, más fácil, más cómodo. Pero en ese interino de decir, ya no quiero nada con Adriana. Hay muchos que se enojan con Adriana y se enojan feo. Tanto que se enojan que son capaces de hasta traicionar. Pero es parte de la vida. Y ahí me voy con mi amado, ladran los perros, señal que cabalgamos. No conocí a mi abuela paterna, yo la honro por darme a mi papá. Absolutamente. Esto es nueva conciencia. Pero no solamente decirlo, abrir el corazón. Mi padre prefiere a mis dos hermanos varones. ¿Por qué? No te puedo decir, Val. Abre tu corazón. Hay muchas creencias, hoy lo hablábamos también, muchas religiones, muchos doctrinamientos, muchas formas.
no puedo, no puedo andar inventando. Tendría que realmente entrar a tu campo de vida, a tu árbol y poder mirar la verdad de lo que sucede. Y si no, estaría diciendo como Pinocho puras mentiras. Adriana, abrir el corazón y a sentir a todo como es. Bueno, es magia infinita y me beneficia a mí y a mi hija. Gracias, Mariana, sé que lo has hecho, sé que lo haces y sé los cambios que tiene tu hija. Pero el mérito es absolutamente tuyo. Yo simplemente te acompaño. Soy el taxi. Después, como siempre, van, vienen, sueltan. Porque no exige mucho esto de crecer, mucho. Es mejor seguir dormida y que me cobijen. Bueno, ¿ver algo más? No, ahí terminamos. Bueno, gracias. Fue un vivo divino. Hacía tiempo que no hacíamos vivos. Bueno, vamos a empezar la semana que viene o cuando toque. Quiero cerrar diciendo... Ahí empiezan mis primas, mis hermanas a felicitarme todas. Sí, duele. Bueno, María, esto te lo dedico a vos. A veces el dolor es una forma de quedarme en la niñez. Es una forma de decirle, mírenme, mamá, mírame, mamá, no estuviste ahí para mí, papá, no estuviste ahí para mí. Pero resulta que ya no es tiempo de ser una niña. Ya soy madre, tengo hijos, tal vez tengo nietos. Y ahora tengo que virar este crucero que solo me lleva a un despendañero, a una catarata. Tengo que virarlo. ¿Por qué? Porque ahora la vida me puso en un lugar. Yo me puse en un lugar. Ahora soy madre. Y lo que es para mí en este instante es mirar hacia adelante y poder ver el camino de mis hijos, de mis hijas. Y también tal vez el de mis nietos, que ya están o están por llegar. O tal vez de mis bisnietos. Ya no hay nada atrás. Más que agradecimiento profundo. Más que agradecimiento. No tengo que entender. No tengo que aceptar. Solo tengo que mirar. Y ser valiente para mirar. Porque mirar el sol de frente no asusta. Mirar la bulla de la oscuridad. Bajo los sonidos impenetrables que desconozco. Es allí donde tengo que bucear. Gracias, papá, por darme la vida. Gracias, papá, por ser quien eres. Gracias, papá, me quedo con todos los regalos. Con esas frases que aún resuenan en mi corazón por siempre. Todo lo demás simplemente fue. Así fue, así tuvo que ser. Ya pasó, ya crecí. Ahora estoy amándome. Gracias por estar allí para mí. Si te gustó, lo compartís. Y si no te gustó, lo siento. Fue desde mi corazón a tu corazón. Gracias.